Listo. ¿Qué tal, amigos de TVC? Esta tarde estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado, nuestro amigo Reyes Galindo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos muchas ganas de platicar contigo para compartir con la gente los avances de todo lo que ha significado estos días que ya ha aceptado el INE que se inicie en campañas. Reyes, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias. Ojalá que esta tu casa nos sirva para que la gente ahí en casita pues pueda tener una idea clara de quién es Reyes Galindo, quién los va a representar y cuáles son los intereses que podrían beneficiar a la región con llegando a tener el lado positivo en esta campaña. Reyes, pues te dejo el micrófono, mano, porque esto ya será algo que queremos que la gente lo escuche. Pues de viva voz, ¿qué te parece? Muchas gracias. Creo que tengo un micrófono instalado. Puede ser útil, creo. Sí, ya está, ¿verdad, Fabi? Órale. Sí, el Reyes. Sí. Bueno, Vale. pues mucho que mejor. Estamos en la misma sintonía. Bienvenido, Reyes. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, pues contento, agradecerte mucho la oportunidad, agradecer al Canal 4 por platicar. Yo creo que es importante que la gente, que la ciudadanía esté durante estas semanas que componen los 45 días de campaña local, pues así estar muy pendientes de los espacios informativos como este, de las redes sociales, para que podamos todos conocer las propuestas y tomar pues, una decisión mucho más consciente. Sí, fíjate que normalmente vemos que la efervescencia de la gente empieza a aumentar a medida que van avanzando los días, por supuesto. Cuéntanos, platícanos aquí a la gente de la televisión, ¿qué es los avances que has visto? ¿Cómo te sientes en esta primera etapa de las campañas? Mira, tenemos apenas 12 días que hemos arrancado campaña como lo marca la ley electoral. Hemos sido muy respetuosos de los tiempos y bueno, hemos aprovechado desde el primer minuto que arrancamos con una pega de calcas y un diálogo con la ciudadanía, con los transportistas en este primer minuto del día lunes 19 de abril. Y yo creo que esto fue un buen augurio porque además no solamente tuvimos una buena aceptación, sino que además la suma de importantes sectores de la población desde el primer día. Yo creo que estos días que llevamos, casi 2 semanas, han sido para poder primero lograr identificar a través de los recorridos de las giras que tenemos en los 8 municipios que comprende este distrito, en sus comunidades, en sus tenencias, en sus colonias, en sus calles, porque además debo decirte que he procurado ser un candidato que hace una campaña desde llegar a ese contacto cara a cara con la gente. A mí me queda claro, primero, que tenemos circunstancias particulares a partir de la pandemia, entonces tenemos que respetar medidas sanitarias. Pero al mismo tiempo también me queda claro que no podemos detener nuestra actividad política electoral y por eso vamos al encuentro del ciudadano y lo hacemos en espacios y aforos mucho más reducidos que lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Claro, ha variado en un 90%, yo creo, ¿no? Definitivo, pero finalmente hemos ido a encontrarnos con la gente al lugar de los hechos, al lugar donde están los reclamos, las necesidades, las demandas de toda la población y eso, te digo, a casi 2 semanas de tener arrancada esta campaña, pues nos ha dado buenos resultados. Yo comprometí al inicio de este proyecto que en la agenda legislativa, que es el documento que contiene los ejes rectores que habrán de llevarse a cabo durante mi función como diputado local, si el voto mayoritario de la ciudadanía me lo permite, va a ser construida pues, a partir de esta posibilidad de platicar, de dialogar con la gente. No se trata ya ahora. La política de la 4T no es una política que se base en cuestiones caducas que tradicionalmente operamos. La gente hoy quiere un cambio y yo creo que el cambio se empieza a dar a partir de que nuestras acciones sean definidas por lo que la gente quiere. Muy bien, Reyes, la gente en casita probablemente esté haciéndose una pregunta muy importante. ¿Quién es Reyes Galindo? ¿De dónde surge
de dónde es oriundo, cuáles son sus orígenes y cuáles son sus aspiraciones en la región. ¿Por qué no nos haces el favor de compartir con nuestro auditorio, nuestro amable auditorio, un poquito más de ti? Bueno, efectivamente, mi nombre es Reyes Galindo Pedraza. Generalmente me preguntan si es mi nombre Reyes. Suele usualmente ser apellido, en mi caso es mi nombre, tengo 33 años, soy del municipio vecino de La Huacana. La Huacana, junto con Mújica, cabecera distrital, conforman estos 8 municipios del distrito 22. Se suma, por supuesto, la región de Arteaga, Tumiscatillo, Churumuco, Nogurecho, Parácuaro y Gabriel Zamora, que da este total de 8. Toda mi infancia, parte de la adolescencia, la viví en La Huacana. Creo que tuve una niñez muy normal, como la gente, criado en un hogar con valores y principios, como es la gente de Tierra Caliente, ¿no? Muy echada para adelante, un papá que todos los días trabajaba por sacar adelante a su familia, de actividad comerciante, mi mamá dedicada al hogar con labor altruista, con labor social, y que bueno, siempre ambos me dieron lo más importante que creo que se puede dar a los hijos, a las familias, y que tiene que ver con 3 valores de vida que yo siempre que me preguntan los considero como esenciales. El trabajo, que siempre dignifica a la persona, la humildad, siempre mantener los pies bien puestos sobre la tierra, sí con aspiraciones, sí con sueños y metas elevadas incluso para cumplir, pero siempre con la sencillez de poder estar pegado al suelo, a tus raíces, a tus orígenes, y honrar entonces los valores y principios que te fueron inculcados. Y el tercero, que tiene que ver con la honradez. Y hoy encuentro una coincidencia importante con mi aspiración política, porque además esta transformación a la que nos hemos sumado con todas las ganas, pues tiene que ver con la honradez, y a partir de esos 3 principios que salen de esta virtud de ser honrado: no mentir, no robar y no traicionar. Reyes, te interrumpo en ese punto, por favor, no seas malito. Mira, de las que mencionamos ahorita, normalmente eran muy comunes en nuestros abuelos y nuestros antepasados. ¿De dónde consideras tú que Reyes puede tener ese valor arraigado en su personalidad? Cuéntanos hacia atrás de dónde tienes que hablar la vida. A ver, a mí me ha enseñado que la honradez no solamente es ser honesto en lo privado, sino en lo público. La honestidad, la honradez, que son 2 valores fundamentales y ligados de manera muy fuerte, tiene que ver con ser una persona coherente, congruente, que te permita con mucha dignidad y con mucho orgullo luego conducirte en la vida. Sin duda han sido valores que me enseñaron mis padres, porque además me han enseñado algo muy importante que luego en política se requiere y que lamentablemente se ha perdido un tanto, que tiene que ver con la honradez hacia la palabra, es decir, con honrar la palabra. Y en política, híjole, hoy yo estoy convencido que el desencanto, que el desánimo, que la indiferencia que luego gran parte de la población siente hacia los políticos, hacia la clase política, tiene que ver con esta falta de honradez, porque los políticos, los candidatos, los funcionarios no honran, no son honrados a la palabra y a lo que han empeñado en procesos como estos de campaña. Por eso yo creo que la redignificación de la política a partir de la honradez y del compromiso a la palabra es un reto fundamental de la 4T y de todos quienes hoy somos candidatos. Yo creo que la base fueron mis padres, mis abuelos, la familia en la que crecí. Mi padre, siempre lo he dicho, fue un hombre que además ya falleció hace algunos años, y fue un hombre que siempre me dijo: mira, Reyes, a lo que te quieras dedicar, nada más siempre sé el mejor y siempre con honradez. Y eso te va a permitir y te va a abrir muchísimas puertas. Hoy me queda claro que a 14 años de su ausencia física me sigue abriendo efectivamente poner por delante la honradez, me sigue abriendo muchas puertas y me sigue permitiendo escalonar en muchos sueños, en muchas metas de mi vida. Bien, Reyes, es interesante lo que estamos platicando, porque acabamos de tocar un punto muy, muy evidente en la sociedad, el hartazgo de muchas personas, porque hacen hasta memes, tú has visto por ahí, de que estamos en política y que la foto, y que ahora sí se van a arrimar con el que necesita pues una silla de ruedas. ¿Tú crees que estamos ante un cambio generacional? Esto te lo pregunto porque eres un candidato muy joven. Sí. La juventud a veces está asociada con inexperiencia. Vi tu preparación, eres una persona muy preparada, sé que eres ex alumno del colegio de bachiller, por ejemplo. Sí, así es. Hay muchas cosas que vi en tu vida personal que me llamaron la atención.
¿Cómo puede convencer un candidato como Reyes a la sociedad de que estamos ante una nueva generación de políticos? ¿Cómo le dirías a la gente, no somos los que ustedes vieron en antaño, queremos ser? ¿Por qué? A ver, primero, a mí me queda clarísimo eso, ¿no? Cuando vamos a las colonias, a las comunidades, vemos de entrada, bueno, la indiferencia de las personas hacia el evento, hacia la reunión, hacia el meeting, que luego afortunadamente a partir de que entablamos un diálogo muy franco con la gente, pues nos va permitiendo ganarnos su confianza. Yo lo dije al principio de esta campaña y lo he dicho en cada proyecto. Yo quiero ganarme la confianza a pulso de la gente, no solamente en automático o en fast track. Yo quiero ganarme la confianza a partir de demostrar con hechos que soy un hombre muy joven, pero además con el carácter, el talento y el talante además para poder asumir compromisos serios importantes para mis paisanas y mis paisanos. Yo te quiero decir que no es coincidencia que hoy la gente tenga este desencanto. Ha habido, como tú lo has dicho, políticos que han llegado, el político tradicional, el caduco, el dinosaurio, que viene en cada proceso electoral, que aprovecha las campañas para poder mañosamente intentar ganarse la confianza de la gente y que luego, ganando, pues no regresa. Lo que yo quiero dejar muy claro es que la 4T, que es un proyecto de nación, es un proyecto construido desde la base social que son las gentes, ha incorporado a perfiles que tenemos valores y principios con esta parte de no hacer quedar mal, más allá de los partidos, a la política. Decían los antiguos romanos que el quehacer político es el quehacer más noble del ser humano. Bueno, pues entonces basémonos en ello y entonces hagamos que verdaderamente sea el poder, la política al servicio del pueblo lo que nos permita como sociedad salir adelante. Yo tengo 33 años, efectivamente soy uno de los candidatos más jóvenes a este cargo que se busca, pero siempre he tenido retos muy jóvenes. Yo te quiero decir que apenas a mis 25 años tuve la oportunidad de ser el abogado general del Congreso. Fui a algún periodo en la transición de la 72 con la 73 legislatura, fui el secretario de Servicios Parlamentarios, tuve alguna temporada en el Congreso de la Unión como secretario de Puertos y Marina Mercante, a partir de mi formación y de mi perfil. Por eso, esto lo platico para que esta experiencia que la vida, que Dios me ha permitido acumular, bueno, hoy quiero ponerla a disposición de este proyecto. Si lo hice como asesor, si lo hice como funcionario legislativo, parlamentario, hoy creo que como diputado local voy a hacer un buen papel. Y te digo, hoy quienes somos jóvenes candidatos, aspirantes a distintos cargos populares o públicos, pues tenemos primero la calidad de ciudadanos, es decir, antes de ser postulado por esta coalición de Morena y PT, bueno, pues soy ciudadano, tengo mi domicilio particular y familiar en La Huacana, vivo, soy consciente de la realidad de todos los días en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Y bueno, ser candidato no es un chip que me quite de ciudadano y me meta a otro. Sería completamente incongruente, ¿no? Sino que ahora, desde esta oportunidad de ser candidato, creo que podemos hacer mejor las cosas. Porque mira, la clave está en lo siguiente, y lo digo porque hoy el padrón electoral se compone en gran medida por personas menores de 35 años. Es decir, esta elección, que va a ser la más grande en las últimas décadas de la democracia mexicana, va a elegir a la mayor cantidad de cargos públicos que no hemos escogido en otros momentos. Entonces, serán las y los jóvenes los que decidan. Por eso es importante la participación, por eso es importante que hayamos candidatos jóvenes postulándonos para ocupar estos espacios, porque en esa justa medida pues, tendremos una nueva forma de hacer política que tendrá que dejar lo rancio, lo que ya nos sirve de lado, y tendrá que fortalecerse a partir de las nuevas opiniones, a partir de las ideas frescas, a partir de las ideas y las energías renovadas que tenemos los jóvenes. Entonces, tenemos de dos sopas nada más: o participamos y tomamos definiciones en el rumbo de Michoacán y en el futuro de nuestro país, o nos abstenemos desde la comodidad de un sillón en nuestra casa o de una cama en nuestra habitación, a través de las redes lanzamos críticas que solo intentan destruir, denostar, o cuando menos desconcentrar, ¿no? Por lo menos, pero entonces dejamos que otros decidan. Sí, te decía esto porque, mira, normalmente los grandes problemas, para no atenderlos, pues hacen que se traen gente y desconcentran para que los trabajos realmente que se tienen que hacer pues no se vean. ¿Cómo
enfrentar esos retos, sobre todo la siguiente pregunta va una con la otra casa. Ya has recibido algunas pues, propuestas de la ciudadanía en estos pocos días que llevas, pero ¿cómo le dirías a esta gente que te sabe joven y que conoce que hay gente mayor, esos dinosaurios, esas gentes pues encarajadas, no empoderadas ya, que prácticamente dicen pues aquí mis chicharrones truenan? ¿Cómo hace un joven de 33 años con toda esa dinamita de la que estamos viendo ahorita, Reyes, para enfrentar y decir, no señores, pues el criterio que yo tengo como diputado va por este lado? ¿Te atreverías a enfrentar eso? No solamente creo que es una posibilidad o una opción, sino que además es una obligación. Yo creo que quienes somos una nueva generación de políticos, quienes estamos como el resto de la gente cansados, hartos de las mismas prácticas de siempre, de los mismos rostros de siempre, de las mismas tranzas, bueno, pues tenemos y estamos obligados entonces a, llegados al espacio de que se trate y que aspiramos, pues poder hacer exactamente lo contrario. Por eso yo creo que la llegada al poder no es una conquista meramente el poder por el poder. Tenemos que hacer que el poder sea la virtud del servicio a los demás. En la medida con que honremos y seamos cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación, que establece de manera muy clara que solo el poder es una virtud cuando se dispone de este para ayudar y servir a los demás, entonces creo que estaremos pues, garantizando mejores resultados para la gente. Te quiero decir que ese ejercicio lo estamos haciendo. Por eso anotamos en cada reunión, no solamente acá, de acá, sino además en una libretita para que quede constancia. Por eso recibimos las solicitudes de las personas, los planteamientos que nos hacen los distintos sectores de la sociedad para poder armar una estrategia. Te quiero decir que en próximos días estaré presentando en una sesión en vivo por Facebook Live las propuestas de estos primeros 15 días que hemos recogido, pero que serán ejes rectores o fundamentales para el resto de la campaña, pero además para los 3 años, porque estamos seguros que vamos a ganar la elección, los 3 años que seré diputado local, y que alineado a un gobierno estatal que también estamos convencidos ganaremos con Morena y PT, estaremos llevando a los municipios donde también tendremos aliados a alcaldesas y alcaldes. Entonces, son 5 ejes sobre los que vamos a trabajar estas propuestas, es decir, son 5 temas fundamentales donde estamos direccionando cada planteamiento y que tienen que ver con gobernanza y con gobernabilidad, con un medio ambiente sustentable, con justicia social, con desarrollo económico y un eje de manera transversal que además hoy es parte de la democracia moderna, la transparencia. A mí me queda claro que en la medida con que los políticos, los funcionarios asumamos compromisos con la transparencia y con la rendición de cuentas, en esa medida promovemos la participación ciudadana y en esa medida hay una cercanía que hoy se tiene una distancia enorme entre los políticos y la ciudadanía. Es una característica que ha tenido, pues, evidentemente, fuerza grande para hacer la pérdida de credibilidad de los políticos. El trabajar de manera honrada con estos principios que mencionábamos hace unos minutos va a implicar, Reyes, que tengas que enfrentar gente que está amañada con ciertas formas de trabajar y de hacer las cosas. Por eso te preguntaba, un candidato joven con muchas ganas de hacer diferente las cosas y que quede claro, no lo digo yo, ¿no? Ahí está el presidente de la República, está teniendo sus broncas con mucha gente que le están tocando los intereses, obviamente. ¿Cómo hacerte valer tus ideas? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu proyecto para decir, pues Reyes Galindo va a llegar y va a trabajar de esta forma porque está convencido de que es necesario quitar la corrupción? ¿Cómo luchar contra esos tentáculos que están en todo lado? A ver, el gran problema de nuestro país, de manera muy lastimosa lo digo, pues ha sido por años, por décadas, la corrupción. A mí me queda clarísimo. Y efectivamente el presidente López Obrador sigue esa lucha contra los resquicios que todavía en algunos espacios quedan de este aparato, de este esquema de corrupción que se fue formando por años, ¿no? Primero yo creo que a ejemplo de quien ha ideado este proyecto de nación con la gente, López Obrador, tenemos que lograr que no nos tiemble la mano.
Es decir, que cada alcalde, que cada diputado local, federal, que cada gobernador de los 15 que habrán de elegirse y que ganaremos mayoritariamente y arrasadoramente en la República Mexicana, pues cuando lleguemos a esos espacios tengamos mucha contundencia y determinación para tomar decisiones. Hoy seguimos muy conscientes de que hay estos personajes que intentan todavía seguir posicionados como un lastre a la sociedad para poder seguir haciendo de las suyas. Por eso creo que con mucha dignidad no nos debe temblar la mano, pero además yo quiero decirte que los candidatos, y lo ligo un poquito con lo que te platicaba hace un rato, que tiene que ver con la honradez en lo privado y en lo público, pues tenemos que ser candidatos que no tengamos colas que nos pisen. Por eso te quiero decir a ti y a todo tu auditorio, es más, le quiero decir a los partidos de oposición a este proyecto, que en Reyes Galindo, como la gran mayoría de los candidatos que hoy somos postulados en esta región, no tenemos ni una posibilidad que nos rasquen y que encuentren algún resquicio de que nos puedan señalar de corrupción, que nos puedan señalar de tener otros intereses que no sea el servicio al pueblo. Bien, pues recapitulando un poquito, amigos, ahí en casita. Estamos con Reyes Galindo, él es candidato a diputado local por el distrito número 22. Cabecera en Mújica. Cabecera en Mújica. Entonces, haciendo una pequeña síntesis de lo que llevamos platicando hasta ahorita, él es un joven político que está trabajando con ciertos principios que avalan a la cuarta transformación. Estamos compartiendo acerca de cómo hace un joven para meterse, infiltrarse dentro de toda una, pues, ¿qué te diré? De un mundo de gente con mucha experiencia y que tiene una forma ya pues, reconocida, ¿no? Donde la gente se hartó de ciertas formas. Reyes Galindo nos trae propuestas. Queremos que usted tome nota en casita, amigos, porque si usted va a decidir esto que Reyes Galindo está mencionando ahorita, va a ser definitivo para que usted tome en casita decisiones. Nosotros como medio de comunicación somos los encargados de sacarle la sopa a los candidatos. Y bueno, ahora sí que perdón por las preguntas, Galindo, pero es muy necesario que la gente conozca qué vamos a hacer si te vas a echar para atrás en una decisión en donde te den línea o qué vas a hacer en ese aspecto. Porque hay otro detalle. Diputados que se dejan manipular, ya sea por su bancada o ya sea por el padrino, ya sea... Aquí tiene Reyes Galindo por detrás. A ver, yo te quiero decir primero, conozco la práctica legislativa. A ver, te digo, conozco la práctica legislativa, sé la forma en que funciona un Congreso a partir de la construcción de acuerdos y consensos, sé los procesos de negociación que se tienen que dar para la toma de decisiones y además la mitad del éxito que logra un diputado tiene que ver con el conocimiento de la causa, es decir, estar bien parados, bien plantados en donde estaremos, que será el Congreso local, pero además con conocimiento de las causas reales que nos han llevado allá y que además tendremos que luchar en un Congreso que esperamos con la mayoría de Morena y del Partido del Trabajo sea innovador, sea un Congreso progresista, sea un Congreso izquierdista, sea un Congreso muy del lado del pueblo. ¿Quién va a decidir? La gente. Y lo he dicho y lo he sostenido en las oportunidades que he tenido de dar muestra de ello. La posibilidad te la da la gente, con la gente es el único compromiso. Por eso creo que a la hora de legislar se tiene que hacer un tema o un ejercicio de consulta que permita que entonces lo que lleves al Congreso y en la toma de decisiones, llámese desde las leyes básicas hasta la parte presupuestal, tiene que ser la gente. Por eso, a ver, en definitivo, hoy actualmente la Constitución solo obliga que en temas de comunidades indígenas el legislador tenga que ir y hacer un foro con las comunidades para poder entonces meterle mano y hacer reformas a las leyes. Yo creo que esto tendría que ampliarse a todos los sectores. Si vamos a entrar en un tema de reforma educativa, tenemos que convocar a las distintas expresiones de las y los maestros para conocer su expectativa, lo que esperan de los diputados, y entonces, ahora sí, habiendo logrado acuerdos, de ir al proceso de negociación legislativo y poder tomar la decisión, y así con cada parte. Por eso, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a influir? ¿Quién va a marcar línea? La gente con su voto, que nos va a dar el 6 de junio, estoy convencido, de una manera contundente. En esa misma medida tenemos que volver al pueblo para que podamos hacer realidad las aspiraciones de la gente. Perfecto, Galindo. Amigos en casita, chequen esto por favor, porque es necesario que usted vaya viendo de dónde vendrá la fuerza, de dónde vendrán las órdenes para nuestros gobernantes. Anteriormente, y todos sabemos,
pues se van, se llegan a su curul, se olvidan de la comunidad y se toman decisiones. Por eso la pregunta y tan necesaria, una respuesta que en lo particular me parece bastante aceptable, porque pues un candidato, un diputado, un presidente sin el aval de la comunidad del pueblo, pues no, pobremente puedes llamarle presidente o puedes llamarle diputado, ¿sí? Entonces, Reyes Galindo, estamos tocando unos temas bien padres. A mí en lo personal me parece que estamos hablando más con el lenguaje y el corazón que con el lenguaje. Así debe ser. Porque mira, la gente ya tiene muchas esperanzas cada que hay un cambio. Entonces, chécate esto. Si tú estás manifestando que le vas a dar el poder a la gente, pues ellos ahí en casita van a estar diciendo, caramba, hasta que se va a poder hacer algo por parte de la base, como normalmente debe haber sido toda la vida. ¿Cómo pretendes llegar a este punto? A ver, yo les he dicho que los tiempos que vivimos, además que son históricos, hace más de 100 años, no tengo el dato exacto, pero hace muchísimos años no vivíamos situaciones como las que hoy vivimos. Me refiero a un problema que hace más de un año inició con un origen en la salud pública, la pandemia, y que luego nos ha llevado a una crisis que hoy vivimos, que no solamente ya es la salud de manera exclusiva, sino que es la social y la económica. Hoy las familias viven momentos críticos, hay una crisis en la convivencia, hoy la contingencia por el COVID-19 nos ha robado muchas formas que teníamos hace algún tiempo, y bueno, tenemos que irnos adaptando. Y yo he tomado esta reflexión para poder definir incluso el eslogan de este proyecto, que he definido como Unidos por la Esperanza. Y creo que la esperanza es exactamente como tú lo has planteado, lo único que la pandemia no podrá robarnos, y además, si lo trasladamos a términos políticos, es lo único que al pueblo no le podemos robar, ni nos pueden robar los políticos. Por eso creo que Unidos por la Esperanza es un eslogan que toca dos elementos fundamentales: la unidad, que se hace tan importante en nuestros días, y la esperanza, que como tú bien lo dices, representa la llegada de la cuarta transformación a Michoacán, y de manera particular a la Tierra Caliente. Entonces, creo que a partir de ello podremos entonces dar mucha luz y claridad en cómo vamos a lograr que la gente sea quien mande. Yo te quiero decir que en Morena y en el PT, que son los partidos que me abanderan en esta aspiración a la diputación local, tenemos muy claro que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Tenemos muy claro que el poder debe ser dado al pueblo, para que entonces el pueblo es el que pone, pero también es el que quita. Y muestra de ello será que estaremos incluso a unos meses de tener una consulta en materia de revocación de mandato en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por eso me queda muy claro que tenemos que lograr mecanismos, estrategias, esquemas, a partir de que la gente pueda participar y pueda entonces lograr que sus ideas, sus aspiraciones, sus sentimientos pues sean reflejados en nuestra chamba. Esa es la parte fundamental. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Oye, ganando la elección tenemos que entrar a otra campaña, y esa campaña va a ser permanente por 3 años. 45 días que en términos electorales dura este proselitismo, en el que vamos a tianguis, a mercados, vamos hasta las uniones, hasta los sectores, hasta las organizaciones, en la calle, en los semáforos, en las esquinas, en los barrios. Bueno, en esa misma dimensión, con ese mismo entusiasmo, tenemos que mantenernos habiendo ganado la elección, y por 3 años. Y entonces tendremos la sensibilidad de que sea el pueblo quien siga mandando nuestras decisiones. Muy bien, Reyes. Ahora nos vamos a algo más práctico. Yo soy un ciudadano común y corriente por ahí y tengo necesidad de manifestar mi opinión y mi punto de vista. Reyes acaba de ganar, se hizo diputado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano de a pie, común y corriente, para enlazarse contigo y manifestar sus ideas y que puedan hacer esto que estamos planteando ahorita, esto que compartimos, que el poder debe venir de allá y que las opiniones deben de reflejarse de la comunidad? Va a haber una oficina de enlace, vas a tener gente en algún lugar, algún número telefónico. ¿Cómo será la mecánica para esa personita que por ahí de repente quiera manifestar su idea? Mira, lo hemos platicado, te digo, tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en el Congreso local, luego en el Congreso federal, y entonces esta experiencia me permite saber que la ciudadanía, cuando intenta buscar a un diputado, pues de repente dice, ¿y ahora dónde lo encuentro? ¿No? Me queda muy claro esa parte.
Por eso hemos hecho un compromiso aquí en Mújica, en la cabecera distrital, abriremos una casa de gestión de enlace que tendrá que aquí en Mújica, tendrá que ser aquí, buscaremos un lugar estratégicamente conocido, popular por la gente, para que pueda acudir con todos estos planteamientos, pero además hay una garantía de que vamos a estar aquí de manera permanente, porque quien me acompaña en fórmula en esta aspiración es el doctor Reinaldo Ruiz. Además es un conocido mujiquense de aquí, de Nueva Italia, de la cabecera, odontólogo de profesión, entregado al servicio comunitario, tiene una presencia importante en el sector salud aquí, en Parácuaro, en varios municipios de la región, y eso entonces va a permitir que podamos tener este contacto directo. Pero además he comprometido esfuerzos para que cada presidencia municipal podamos incluso disponer de una oficina, no sé si a la misma magnitud de una casa de gestión o de enlace, que permita al ciudadano que va, por supuesto, no digo, abrir solamente una en la cabecera es una buena opción, pero abrir una oficina que también reciba los documentos que van para el diputado, las ideas, los planteamientos, que reciba todo esto, bueno, pues es fenomenal. A mí me parece que es una forma de enlace directo. Pero además vamos a estar en constante comunicación, diálogo, en visitas muy frecuentes de cada fin de semana, en los municipios del distrito. La tarea legislativa que se desarrolla en sesiones pues se da de martes a jueves en la ciudad de Morelia, que son los días en que ordinariamente se sesiona, más alguna que pueda haber de carácter extraordinario, pero el resto de los días, porque además los diputados no tendremos ni horarios ni días hábiles o inhábiles. Los diputados son los 24 horas del día, los 365 días del año, y estaremos de manera permanente en eso. Yo soy originario de La Huacana, tengo mi casa, que es su casa familiar personal ahí he vivido hasta antes de esta fecha, ahí seguiré viviendo después de esta fecha, y además esto da una garantía de que somos de aquí vamos a seguir. Sí, mira, te voy a contar una anécdota así rapidito. Hace un tiempo, un compañero, un músico, yo me dedico a la música también, trabajo en el colegio de bachiller, si eras ex bachiller, sí, en Chuba, en la Nueva Italia, enfermó de cáncer. Alguna persona que se dijo política, bueno, no sé, le dijo, ve a ver al diputado fulano, y yo lo llevé en mi camioneta casi muy entusiasmado. Y llegamos a la oficina, y sin mentir, aquí está el público, yo no podría mentirles a ustedes, la oficina cerrada. El número del diputado no contestaba. Me entró una frustración, una decepción muy grande. Porque al final, esta persona murió. Yo no digo que murió porque la oficina estaba cerrada, murió porque ella estaba enferma. Pero de ese tamaño de responsabilidad de la que estamos hablando de un diputado, si no se puede hacer el apoyo, cuando no es para manifestar, no te puedo apoyar porque las condiciones no están en mis manos. Ya cuando menos con eso le ganas tiempo al tiempo. Entonces, cuando yo te hablo de la esperanza de toda esta gente que esté escuchando y que de alguna manera estás influyendo en ellos por lo que estás hablando, pues va a llegar un momento que va a querer pues tener ya en la práctica todo lo que se está dando. Entonces, amigos en casita, probablemente en una presencia municipal haya una oficina, no de enlace, pero sí algo que los una a un diputado. Estamos recapitulando una casa de enlace en Mújica. Y también tenemos a tu compañero de fórmula, si lo puedo repetir nuevamente para que la gente... Sí, claro, mi candidato suplente, compañero de fórmula en esta diputación local es el doctor Reinaldo Fabio Ruiz. Muy conocido aquí, ¿no? Correcto, y bueno, el ánimo de que lo invitáramos, de que hiciéramos equipo, de que nos uniéramos en este esfuerzo, pues tenía que ver con esta parte, ¿no? Tanto el candidato y luego diputado, recorro los municipios que conforman esta distribución territorial, bueno, pues tengamos a alguien en casa, en la cabecera distrital, donde además se concentra la mayor población. Ese es el gran objetivo, y yo coincido completamente contigo, y se los digo también de frente a tu auditorio, bueno, que tiene que ver con esto. Hay que tener mucho conocimiento y conciencia de lo que le corresponde a una autoridad o a otra, pero también es cierto que es una obligación. Es más, en materia de transparencia dice la ley, y eso lo podemos trasladar a nuestra obligación, que cuando un asunto no resulta de tu competencia, no es parte de tus atribuciones o de tus facultades, de lo que tienes que hacer, por lo menos tengas la obligación de orientar al ciudadano para decirle, oye,
aquí no es por esto y esto. Ya por humanidad. Así es, por un gesto de humanidad correcto, explicarle, pero además tener el gesto acompañado de decirle, mira, pero bien, es con él, es en esta ventanilla, es en esta dependencia, y él te va a ayudar, e incluso dar un acompañamiento. Yo siempre lo he dicho, un diputado, su primera tarea tiene que ver con lo legislativo, con la aprobación de leyes, con la aprobación de presupuestos, con el acompañamiento a la revisión de los presupuestos, con los nombramientos de los funcionarios que marca la Constitución, pero la otra gran labor tiene que ver con convertirse en el gestor número uno de todas las necesidades. Es más, un diputado es el gestor más importante de los alcaldes, porque un alcalde en su interés por cubrir los compromisos de calles, de drenajes, de alumbrado público, de abastecimiento de agua a través de pozos, bueno, pues lo hace a partir de presupuestos, y los presupuestos los aprueba el Congreso local, el Congreso federal. Por eso es importante, y siempre lo he manifestado, tener diputados aliados de los presidentes, pero sobre todo diputados aliados de la gente y de los pueblos. Sí, porque en este sentido, bueno, hablar de bajarle recursos a la presidencia municipal, pues estamos hablando de alguien que ya tiene presencia en el medio político. Pero estamos ahora, yo me estoy bajando hasta el piso, ¿sí? Hasta esa gente que realmente sale de un hospital y que dice, ¿y ahora qué hago? Y si alguien le sugiere, ¿por qué no ves al diputado fulano? Él te puede ayudar. Lo primero que te dice, es cierto, como tú lo mencionaste muy claro, y amigos en casa, un diputado no tiene todas las atribuciones ni todas las facultades, como lo acabas de mencionar. Sin embargo, sí, para mucha gente que tiene muchas esperanzas en casa, esto que estamos hablando es tan importante, ¿sí? Como no te imaginas. Quizás un presidente municipal puede estar escuchando y pueda coincidir, pero esa persona de a pie, esa gente que de verdad no tiene mano nada, es la que ahorita puede estar pensando en si de verdad conviene transformar o no transformar. Ahora, la otra pregunta sería, Reyes, ¿tú crees? ¿Dónde ves a los jóvenes en la política en el corto o en el mediano plazo? El trabajo de reivindicar la figura política, por todo esto que hemos estado compartiendo, es grande. La confianza, pues obviamente, no se pide, se gana. ¿Crees que los jóvenes puedan con este paquete, que puedan llegar en el corto o en el mediano plazo, quizás, largo plazo, darle la vuelta a la tortilla y hacer que la gente pueda creer otra vez en sus gobernantes? A ver, es una oportunidad histórica que tenemos los jóvenes. Primero porque, como te lo dije hace un momento, a partir del número de personas, mujeres y hombres menores de 35 años que habrán de votar en esta elección, tomarán la definición de quiénes serán las próximas autoridades que gobernarán este estado a partir del gobierno estatal, el Congreso del Estado y las presidencias municipales. Ahí de entrada hay una enorme responsabilidad. Pero además también yo te quiero decir que, 33 años y ser aspirante a una diputación local, de lograrse como creo que se va a lograr con el apoyo de la gente, pues nos va a permitir ser de los diputados más jóvenes, y entonces esa frescura, esa innovación, ese compromiso generacional me va a permitir generar iniciativas, acuerdos, proyectos que tengan que ver con los jóvenes. Yo creo que hoy hay una incidencia en todos los ámbitos de la juventud y más en la parte política. Yo te quiero decir que cuando yo, esto lo platico más que como un tema personal, como un tema generacional, cuando aspiré a ser secretario parlamentario en el Congreso de Michoacán, el gran debate que se daba entre los coordinadores parlamentarios, es decir, los coordinadores del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Nueva Alianza en aquel entonces, del PT, era que no cumplía un requisito, y el único requisito que tu servidor no cumplía a los 25 años era no tener 30, porque la ley decía que tenía que tener licenciatura en Derecho, la tenía, debía tener 3 años de experiencia, la tenía, debía tener esto y todo lo cumplía, excepto la edad. Había candados. Excepto la edad, así es. Entonces, afortunadamente hubo alguien con mucho conocimiento en Derecho que dijo, oye, pues entonces que se ha encargado del despacho por un tema que no va a repercutir en el fondo de la atención de los servicios públicos. Entonces, luego, cuando salgo de esta responsabilidad, hay diputados que también comprometidos con la juventud logran reformar esta parte de la ley orgánica del Congreso, y que hoy, en lugar de exigir 30 años, piden 25. No quiero decir que fue un logro personal, lo que sí es que creo que hemos logrado fijar referentes o antecedentes importantes, y cada joven en distintos ámbitos, en el deporte, en la escuela, en la cultura, en
la política tenemos la obligación de fijar un referente, un precedente que luego le permita abrirle espacios y caminos a los que nos siguen los pasos. Yo hoy me considero joven, pero por supuesto hay muchas más generaciones jóvenes y creo que hay más condiciones para que participen en política que incluso cuando tu servidor iniciaba. Entonces yo creo que hoy la discusión ni siquiera está en un tema de edades, en un rango de edades. Hoy es más, qué bueno que a menor edad tenemos talento, capacidad, tenemos con queso echarle para adelante y ocupar espacios de gran responsabilidad y de toma de decisiones. Y es que ser joven no es sinónimo de intimidad, o sea, por ningún motivo. Comparto bastante esto porque, pues mira, 25 años trabajando yo con puros jóvenes en colegio de bachilleres, me he enamorado de la forma de los chavos, cómo van surgiendo con esa hambre de hacer diferente las cosas, de ganar. Ahorita venimos de concursar en jornadas ahí en Huacana, en La Mira, en Guacamayas, y los veo temblorosos porque llegan a retos diferentes. Yo veo a un Reyes bien tranquilo, como si ya hubieras estado brincándole por todos lados ahí de un lugar a otro en las curules. Y esto para un candidato como tú, bueno, es una buena señal. Ya entrando en el tema, Reyes, de cómo has percibido los problemas de la gente. Ya hablamos de varias cosas, que estamos aterrizando poco a poco y que la gente espero lo esté captando. ¿Qué percibes tú como problemas más difíciles dentro de las bases en estos días que tú ya has estado por aquí? Hoy supimos que te fue re bien. Vimos que mostraste el músculo y se vio una presencia de mucha gente. Eso indica pues, que va bien, ¿no? Que va bien tu campaña. ¿Qué es lo que más percibes en problemáticas? ¿Qué es lo que más te expone? ¿Qué es lo que más se queja la gente? Bueno, primero debo decirte que ahorita que cuentas la visita que hicieron a Guacamaya, yo también soy egresado del plantel del Colegio Bachiller de la Huacana. Siempre nos peleamos con ustedes, ¿eh? Sí, bueno. Eran el rival a vencer, yo me acuerdo. Yo participé 3 años, los primeros 2, primero y segundo, bueno, era la participación en temas de desarrollo interdisciplinario. Y el tercer año nos cambiamos a prototipo didáctico. Entonces pasamos en algunas etapas al estatal y bueno, creo que nos fue bien. Entonces es una gran experiencia, una oportunidad increíble, donde hay además un cruce de experiencias con los chavos que aunque si bien es la misma región, luego ser de municipios distintos te permite enriquecer, pero padrísimo, ¿no? Esa contraparte yo he entrevistado o platicado, yo nunca he ido a entrevistas, ya pláticas, a gente con más años, más experiencia que suponen, no deben de tener ningún problema ni con la cama ni con el perro. Y resulta que me los encuentro nerviosos y pegan tantito y es que los nervios me ganan. Los nervios son algo natural cuando te enfrentas a algo que tú le temes, ¿no? Yo lo veía en jornadas y ahorita que lo compartes, pues has de saber lo que se siente enfrentarte a un juez, a algo, ¿no? Sí. Pero en este caso tu juez más severo en la sociedad, ¿eh? Aquí tú también estás frente a algo que ya lo manifestaste, tienes la oportunidad o de hacerlo bien o de otra vez llegar a la decepción. Ahí es donde yo creo que sí te pregunto, ¿cuáles son lo que la gente tú percibes de qué más se queja? ¿Qué es lo que tú crees que debiéramos de entrarle como legisladores a temas en donde, mira, la gente yo la veo muy en esta parte? Primero yo creo que hay un ánimo en la gente, más allá de lo político, en lo social, que tiene que ver con las ganas de salir adelante, de progresar, de tener mejores condiciones de vida. Y lo veo cuando en muchas colonias, en muchas comunidades dicen, oye, es que no queremos ni siquiera que el gobierno, que los diputados nos den, no queremos nada regalado. Lo que queremos es que se creen las circunstancias, las oportunidades para que podamos tener la forma de el joven, el chavo que logró después de bachilleres tener una carrera en el tecnológico, en la Universidad Michoacana, en algún otro centro educativo, poder dedicarse a lo que ha estudiado, ¿no? Para que el emprendedor que se atrevió a conseguir una lana, a generar un ahorro para poder emplearlo en un local comercial pequeño, quizá modesto, pero que le va a permitir pues, finalmente incorporarse a la movilidad económica, ¿no? Entonces, lo que la gente hoy con mucho ánimo reclama es eso, a ver, no me des, a mí solamente genérame condiciones, oportunidades para que yo me pueda desarrollar. Y ese ha sido uno de los grandes reclamos. Y por supuesto, en este camino pues viene la parte de los servicios públicos. Les digo yo cuando acompaño a los candidatos municipales,
pues que les dan mucha chamba, porque el abastecimiento del agua en nuestra región es un tema fundamental, no solamente para el consumo en el hogar, con la familia, sino también para el consumo comercial, para el consumo con los productores. Tú sabes, nuestra región es en un gran porcentaje agrícola, nuestra actividad vive o viene del campo y se requiere agua. El ganadero ocupa agua, el ejidatario ocupa agua, bueno, todos, es un líquido vital, y entonces hacen un gran reclamo, y de ahí se desprenden las peticiones en el resto de la infraestructura urbana, el alumbrado público, que ya representa la mitad de la garantía de seguridad, de transitar a partir de las 8 de la noche y que empieza a oscurecer, y bueno, que la muchacha que sale del trabajo a esa hora, el muchacho que viene de la escuela o que viene de haber ido a hacer un deporte, pues tenga la tranquilidad para poder conducirse hacia su hogar, hacia su casa. Entonces han sido temas fundamentales. Primero, la igualdad de oportunidades que generemos desde la parte que a cada autoridad nos va a corresponder. Como diputado será a partir de analizar la parte, pues, de las leyes, que por cierto, luego alguien dice, bueno, ¿y eso en qué influye? Bueno, porque a partir de ahí se establecen las políticas públicas, los programas, los apoyos, se dan las rutas y las directrices que tendrá el gobierno del estado y los presidentes municipales. Luego alguien dice, bueno, pues es que un diputado no inaugura calles, a lo mejor no, como un presidente, pero lo que sí insisto, todo el recurso público pues es aprobado precisamente a partir de este grupo de señoras y señores que son diputadas y diputados y que tienen que tener mucha sensibilidad para poder hacer todas sus acciones. Definitivamente. Fíjate que yo estoy mirando a la diferencia entre una persona preparada y alguien que no se prepara. ¿Estarás de acuerdo en que tenemos una sociedad totalmente desarticulada? Familias desunidas, por falta de, yo no creo que sean personas malas o personas buenas, yo creo que hay mucha ignorancia. Perdóname que me suene tanto a colegio de bachilleres, pero la verdad es que una persona que sale de colegio de bachilleres y que tiene la capacidad, la experiencia y que está a punto de entrar en una contienda tan interesante como esta, pues es digno de mencionarse, ¿no? O sea, prepararte es básico para que tú puedas hablar como lo está haciendo Reyes ahorita en este momento, compartiendo y respondiendo a cada una de las preguntas, porque aparte déjenme decirles, no me ha limitado en nada, o sea, lo que estamos compartiendo aquí, lo estamos hablando ahora sí a chaleco, aquí lo que está saliendo, pues nada de que, mira, esto no me preguntes o no me digas, no, aquí estamos hablando pues de tú a tú, porque usted así se lo merece ahí en casita, y aquí es donde a veces, pues me encantan este tipo de pláticas porque podemos hablar. Estamos hablando de cómo harías desde la parte legislativa, Reyes, para buscar que una sociedad que se está metiendo mucho en drogas, en alcohol, en chucherías, que yo le llamo basura mental, se está metiendo mucho a los celulares, se está metiendo en áreas en donde pues no les deja nada. Hay gente que le conviene pues, mantener a una sociedad ignorante, porque es obvio que si tú te preparas vas a pedir y a exigir, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer desde el Congreso para evitar o para rescatar a los jóvenes, sobre todo, a los jóvenes que están cayendo desde los 8 años ya en alcoholismo, según las estadísticas, en drogas, y que cada día se ve más triste el panorama en familias que lloran porque sus hijos ya andan con el rifle colgado, porque sus hijos ya salen a un centro de rehabilitación? Reyes, ¿qué crees que podemos hacer por esas familias? Oye, pero es de mucha importancia lo que has planteado. Primero, yo soy un perfil y un político, si así lo deciden ver, comprometido con el tema educativo. No solamente mi formación personal así me lo exige, sino que además creo que la educación es casi la respuesta a todos los problemas. A mayor violencia e inseguridad, inversión en educación. A mayor desempleo, mayor educación. A mayor crisis, mayor educación. A mí me queda clarísimo que la educación no solamente es el elemento que nos permite salir adelante, sino que además atiende cada una de las problemáticas. Por eso coincido completamente contigo. Y tristemente vemos estadísticas, hace muy poco leí algunas, donde en el rango de los 15 a los 19 años, los chavos, hay una deserción que va casi al 30% tan solo en el estado de Michoacán. Es decir, que de los chavos que deberían en esta edad continuar sus estudios, pues 3 ya no sabemos dónde andan. 3 ya no sabemos más bien en dónde andan perdidos, utilizando su tiempo, incluso metidos en qué temas, ¿no?
Y además me alarma mucho que al mismo tiempo que crece la deserción escolar, crecen las estadísticas que nos hablan de las depresiones, del consumo de drogas, de los suicidios. Eso es gravísimo. Entonces, lo más triste no es saber dónde están estos 3 o 4 chavos conforme va creciendo, sino que estamos sabiendo desgraciadamente a dónde se están yendo, ¿no? Y bueno, a mí me queda claro que tenemos que seguir apostando en el tema educativo, y ser diputado con esta convicción me va a permitir poder legislar a favor de los jóvenes y a favor de la educación. Por eso creo que tenemos que meterle al tema de los programas que beneficien la permanencia de los adolescentes, de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en la escuela, para que nadie se salga, sino que haya oportunidades. Y por eso tendremos que continuar en la parte que toca pues, con las becas, que a nivel federal, por ejemplo, ha sido un modelo muy claro a partir de las becas Benito Juárez, a partir de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, ha sido un aliciente importante para que el joven que estaba justo en la línea de salirse o permanecer en la escuela, pues tomara la decisión de permanecer, ¿no? Hoy te quiero decir que más de 1.400 millones de pesos, tan solo los 8 municipios que conforman el Distrito 22 han sido invertidos por el presidente López Obrador en los jóvenes, en las amas de casa, en las jefas de familia, es decir, en la célula más importante que es la familia. Por eso creo que tenemos que apostarle ahora en un esquema similar en el estado de Michoacán. Por eso la conveniencia de que tengamos un gobernador emanado de la 4T no es solamente una estrategia política electoral, sino es una conveniencia de veras para que entonces se establezcan desde la aprobación que haga un Congreso mayoritariamente por Morena y por PT a favor de presupuesto educativo. Me queda claro que en el hablar de educación pues hablamos de distintos rubros, de los estudiantes, pero también de las maestras y de los maestros y de los padres de familia. Y cuando me he reunido con los maestros, les he dicho, a ver, me queda claro que hay varios puntos a tocar con ustedes. Uno es el tema de sus derechos laborales, que es fundamental, pero el otro tiene que ver con el programa educativo, el modelo de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ser muy cautelosos y muy finos a este momento para que no solamente el esquema de cómo están aprendiendo los muchachos, las muchachas, sea innovador, sea a la altura de los tiempos actuales, sino que además le dotemos de presupuesto para que sea operativo. Decía alguien que el amor se demuestra en la nómina, la amistad se demuestra en el presupuesto. Entonces un diputado comprometido con la educación tiene que demostrarlo a partir de la etiquetación de recursos para el modelo educativo que tenga que ver con los niños. Insisto, sí, respetando el tema laboral de los maestros, que es fundamental, pero también tenemos que garantizar que las niñas, los niños, los adolescentes, las muchachas, los muchachos pues aprendan y que haya condiciones presupuestarias para ello. Fíjate que hay mucha controversia en cuanto a la distribución de recursos a través de las becas. Mucha gente no sabe cuántos muchachos se quedan sin comer porque no tienen dinero. Yo te digo, como trabajador de colegio de bachilleres, hemos ido a estas famosas jornadas de las que mencionamos ahorita, y hay muchachos que van sin comer porque no tienen. Cabe hacer la mención ahorita para mi director. Hoy, desde que yo me acuerdo, pagó todas las comidas, Reyes. Y eso quiere decir que pues, hubo recursos, ¿no? Y el recurso surge a partir de que alguien se da cuenta en un congreso de que apoyar a un joven, pues no nomás es decirle que no sirve para nada, que ni estudia ni trabaja. Y aparte de sensibilizar a los maestros, estás tocando un tema muy sensible, en donde pues, decirles que el joven tiene derecho a participar integralmente en su educación. Yo doy clases, por ejemplo, de canto, y muchos, a mí me costó mucho trabajo decirles a los maestros que es un área muy bonita y que se necesita. Yo vivo de eso y vivo tranquilo, vivo en paz, pero muchos jóvenes que estaban en drogas he tenido que tener sacarlos y ahora tienen grupos musicales. Esta persona que vino hace rato va a contratar un grupo musical de jóvenes que andaban mal, que tomaban, que se drogaban y que ahora ya se cambiaron de cancha gracias a la música. Entonces, yo creo que ojalá que esto que compartimos y la gente en casita pues, nos haga favor de escuchar. Es un tema muy sensible, no es lucrar políticamente con el tema, es llegar a aterrizar esas cosas que mencionas. Y pues no sé, Rey, si se quede algo en el tintero. El tema, aquí nos podemos amanecer platicando, ¿verdad? Pero no sé, la verdad es que se habla de muchas cosas y ojalá que todo el mundo comparte, la gente en casita, pues lo esté anotando, ¿no? Porque es bonito un día que tú llegues a su colonia y que le digas, oiga, ¿cómo tu hijo te esto? Y
queremos ver si sí o si no. Y pues, Reyes, yo te deseo que te vaya muy bien. Te felicito por la edad que tienes, la capacidad, la serenidad con la que manejas todos los temas. Es increíble. Ojalá que mis alumnos lo vean para que se vayan a jornadas también, se tranquilicen un poquito. Y no sé si tú quieres cerrar con algo que se nos quede en el tintero. No, pues, creo que además es una no muy noble labor la que haces. Alguna vez lo platicamos con algunos maestros también de otros municipios de música, y yo les ponía el ejemplo, ¿no? Hay incluso algunos empresarios a nivel nacional, para no decir marcas ni nombres, que han apostado en la conformación de orquestas, por ejemplo, y que han sido conformadas por muchachas y muchachos que vienen de barrios donde el índice delictivo, donde el consumo de drogas resulta elevadísimo, y lo que han propuesto ha sido sacarlos de esa posibilidad que luego lo ven como lo único y decirles que hay otras opciones y que la música es algo importante. Yo les decía, si todo se da como lo estamos planeando y para lo que estamos trabajando, yo una banda que más allá permita dos cosas. Uno, permitirles a estos chavos que están viendo las drogas la única opción, decirles que no, que la música es una opción, pero además que luego, dotándoles del material y de los instrumentos musicales, puedan incluso hacer un tema de una organización, una sociedad que con algunos fines de apoyo pues, les permita a ellos seguir caminando en esta ruta, pero además apoyarse y apoyar a otras gentes. Yo creo que esto puede ser algo muy noble. Y me decían, es que si hay empresarios que a nivel nacional lo hacen, yo creo que podemos tocar la puerta para traerlo y aterrizarlo en nuestra región. Y aparte de eso, Reyes, a mí me parece que ahorita lo que te puede hacer puente con ellos es la juventud. O sea, claro, una persona, si yo le planteo esto de los jóvenes y que te estoy hablando de un candidato de 60 años, 70, pues él va a estar con su chip conectado en otra cosa. Aquí estamos prácticamente hablando de una generación casi del mismo nivel. 10 años no es mucho, 15 años, y llegar a ese punto, ojalá que se pudiera, porque nosotros vemos en una escuela una pelota de fútbol todos los días, desde el kinder, pero no es una interna. Tú ves un muchacho jugando voleibol o una muchacha jugando voleibol desde el kinder, pero no ves a nadie tocando un teclado. Sí. Entonces, se está dejando de lado un área que tú acabas de tocar y que quede claro. Yo te dejo que tú vayas sacando poco a poco, fluyendo las ideas, y que estamos coincidiendo plenamente. No porque yo sea asesor en esa área, pero yo, en mi propia experiencia, te digo, hemos sacado jóvenes de la droga. Y ahorita son cantantes que les va muy bien. No han llegado a los grandes ligas, pero viven. Ya están casados, ya tienen sus hijos y de eso se mantienen. Entonces yo les decía a los maestros en bachiller, miren, claro, ustedes no prueban a alguien, lo están mandando por allá. Denles oportunidad, no sean tan exigentes. Señores directores, páguenle una comida. Yo ahorita le hago pues un reconocimiento desde allá, desde Lázaro Cárdenas, ya se lo dije, gracias director, te portaste a la altura. Le pagó a todos los muchachos su comida, su hospedaje, y en otras ocasiones era muy difícil. Eso te lo encargo mucho si llegas de... Decía un muy buen amigo, sacerdote, claro, en un lenguaje suyo, pero además con mucha razón. Cada joven que logres a partir, en este caso tuyo, de la música, sacar del mundo de las drogas, dice, es una letra de tu nombre que se está escribiendo en el cielo. Yo creo que es una labor padrísima la que se hace y creo que tenemos que hacerla cada quien desde su trinchera. Tú lo haces desde el aula, desde la escuela, desde la clase. Los políticos tenemos que ponernos la camiseta del pueblo de veras y ante esta oportunidad del 6 de junio, pues echarle ganas para adelante. Sí, yo estoy encantado. Mira, no es que esté a favor de nadie, que quede claro. Pero sí me parece que hay que destacar que tenemos la oportunidad de que los jóvenes sepan, porque aparte un joven de 20 años te va a ver a ti con 33 años y va a decir, bueno, no me falta mucho para yo poder también a lo mejor aspirar a dirigir mi comunidad o plantear mis ideas desde un congreso. Y anteriormente, pues, lo comentaste ahorita, tenía que ser hasta los 30 años. Entonces, a los jóvenes hay que irles abriendo ese túnel al final para que ellos vean la luz. Y estás, pues, me parece que te da una gran oportunidad. Espero que te vaya bien, Reyes. La verdad es que ojalá que la gente vea lo que tú quieres. Veo en tu sonrisa, en tus ojos, mucha confianza. Es probable que ganes o pierdas, solamente hay dos. No más. Yo les decía a mi alumna que afortunadamente nos trajimos por primer lugar. Qué bueno. Que no se preocupara, que lo que ella había hecho ya estaba bien. Y que nomás iba a ganar o a perder una de dos, que eso lo decían los jueces. Entonces,
los jóvenes tienen mucho talento y yo creo que estás ante vuelvo a repetir, ante una oportunidad única. El tiempo pasa, ese no se detiene. Al pasar de las décadas, todo es así, pude como pude, pero pues amigos en casita, aquí tenemos un candidato que ustedes son los que van a tener la última palabra. Nosotros como medio de comunicación es pues presentárselos así, hacer una radiografía casi total de quién está sentado con nosotros, qué es lo que piensa, qué es lo que considera necesario y nos ha quedado muy claro. Pues, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y si tú gustas cerrar con algún otro comentario, pues no, pues gracias, agradecerte mucho la oportunidad, a Fabi también, al Canal 4, porque en condiciones de esta contingencia, los medios, las redes sociales son una plataforma importantísima para poder llegar a todo el electorado, ¿no? Yo te quiero decir que es hoy o es hoy. El proceso electoral definirá muchas cosas para Michoacán y para nuestra región. La oferta política que estamos conformando viene de la gente, viene de la base social y así lo estamos ofertando. Yo también le apuesto al despertar de conciencia de la ciudadanía a que este voto que va a emitir y que estoy convencido lo hará por un cambio que hace 3 años inició y que hoy puede consolidarse, lo hará pensando en sus hijos, lo hará pensando en las familias, lo hará pensando en el futuro de la sociedad. Nosotros lo que estamos haciendo es participando y lo estamos haciendo con un compromiso que hicimos desde el primer minuto, hacerlo con mucho respeto hacia los ideales, los valores y los principios de la Cuarta Transformación, con respeto hacia lo que en mi casa me han enseñado, los valores, los principios, el trabajo, la humildad y la honradez, pero además con mucho respeto a la gente, que es la que finalmente vive las consecuencias buenas o malas de las decisiones públicas que se toman. Y además, dicho sea de paso, con mucho respeto incluso a los oponentes. Me queda claro que no son enemigos, solo hoy nos ha tocado jugar a cada uno en un lado, son adversarios políticos, cada quien presentará sus propuestas y que la gente sea quien tome la última determinación. Nosotros nos hemos conducido con muchas ideas y entonces ante mucha grilla de alguna gente, más ideas y más ideas y más ideas. Porque la gente lo que quiere escuchar, mira que para pleitos, para enconos, para confrontaciones, la verdad que qué flojera, pero además creo que no entonces sería el cambio del que estamos hablando. Por eso, en cada oportunidad siempre le digo a la gente, este proyecto se compone de ideas, de aspiraciones, y la aspiración es que le vaya bien al pueblo, que le demos el poder al pueblo y que el pueblo finalmente progrese, que el pueblo tenga bienestar. Pues ya no lo merecemos. Así es. Ya las comunidades merecen que volvamos a ver qué podemos hacer. Yo me siento muy contento de haber platicado contigo. Gracias. Que no sea no se le llame entrevista, sino un compartir ideas. Y pues qué bien que no haya campañas sucias, que no haya desconcentración de las ideas a través de pleitos y núcleos o controversias, pues no llevan a ningún lado. ¿Algún comentario adicional a los adversarios políticos? No, bueno, el llamado a todos para que nos conduzcamos en esa misma línea. Yo creo que la gente espera de nosotros la propuesta en lugar de la confronta, ¿no? Entonces, así nos hemos convencido nosotros de que vamos a lograr mayor empatía, mayor cercanía con la gente, lo estamos haciendo y que nadie pierda aquí el piso ni el objetivo que es la gente. Desde donde lo hagamos, desde la plataforma que nos ha tocado jugar, que seamos honestos con la gente y yo estoy convencido que el resultado, el premio a la honestidad será el proyecto que resulte triunfador y vamos a hacerlo. Mira que yo vivo en La Huacana, ahí voy a seguir viviendo lo que Dios y la vida me permitan y creo que lo que quiero es que si me dan la oportunidad ser un gran diputado del cual sus paisanos se sientan muy orgullosos y que al final de esta responsabilidad yo regrese a mi actividad. Soy abogado de profesión, me gusta la docencia, tengo 2 maestrías, le voy a echar ganas, pero que al final de esta responsabilidad de diputado, con la gente, mis vecinos, con la gente que convivo en La Huacana, en Nueva Italia, en toda esta región, pues nos podamos saludar con el mismo afecto, con la misma calidez que tenemos la gente de Tierra Caliente. No más eso. Así que estamos pues Reyes, qué gusto haber conversado contigo. Gracias. Queremos volver a compartir el agradecimiento por que hayas aceptado venir a acompañarnos. Con todo el gusto, gracias. Y pues
compartirte que te vamos a comprometer ante las cámaras a ver si nos haces una visita después de las elecciones, claro, si no estás de acuerdo, para que nos digas qué tal te fue, si te fue bien, pues que lo compartas y le agradezcas a la gente, si te fue de otra manera diferente, pues que también compartamos. ¿Te parece la invitación? A veces se gana y a veces se aprende. Claro, así que con todo que gusto. se pierde, ¿verdad? Órale. Sí, pues una lección, Reyes, pues qué bonita plática. Gracias. También decirles, amigos, ahí en casita que pues fue una entrevista en donde quede claro, yo llegué 5 minutos antes de compartir con él, no hubo preparación, no, si hubo errores, pues que quede claro fueron míos, ¿de acuerdo? Así que les agradecemos el favor de que nos hayan acompañado y Reyes nuevamente expresarte el agradecimiento pues, por aceptar la invitación Con el mayor a gusto. tu canal. Cuando se ofrezca que vamos a estar. Claro que sí, muchas gracias. Pues vamos a continuar por ahí con más para que no se vaya usted y quede con la programación de nuestro canal. Pues nos metimos hasta donde teníamos Está que bien, meternos. está bien. La importancia de tocar varios temas.